Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Habíamos quedado en el video anterior en que describimos los hechos bélicos que se produjeron en el sur de Chile en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1851. En paralelo a esos hechos que describí en el video anterior, hoy vamos a describir los hechos en las mismas fechas, en los mismos, se coinciden de repente, cuando fue la batalla de Loncomilla, fue también el combate, que no me acuerdo el nombre, pero que lo vamos a describir, en Copiapó, y al mismo tiempo pasaban cosas en Punta Arenas, en Valparaíso, es decir, pasaban cosas en Punta Arenas, pasaban cosas en Valparaíso, pasaban cosas en Ovalle, en Illapel, en Combarbalá, en Petorca, en San Felipe de Aconcagua, en La Serena, en Copiapó, en distintos lugares sucedían cosas en paralelo a lo que vimos en el video anterior, que es la línea gruesa e importante y más seria, porque ahí se definía todo. Entre el ejército del sur, comandado por José María de la Cruz, que él desconoció las elecciones, las elecciones que se habían producido en julio, daban por ganador abrumadoramente a Manuel Montt, con 132 electores, en contraposición a los 27 electores que había obtenido José María de la Cruz, que venían de Concepción y de La Serena. Ahora, Concepción y La Serena eran dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque Concepción no tenían, no habían absorbido el discurso igualitarista, libertario, de esta sacudida libertaria de los pipiolos jóvenes, como era los famosos Francisco Bilbao, Santiago Arcos y otros más. Estaba también el que fue presidente después, Domingo Santamaría, estaba Rasuri Sañartu, estaba, ¿cómo se llamaba este? Benjamín Vicuña Maquena, hijo de Pedro Félix Vicuña, que era el ideólogo y el padre de esta revolución. El líder de la revolución era Pedro Félix Vicuña, padre de Benjamín Vicuña Maquena. Y este Pedro Félix Vicuña era hijo de don Francisco Ramón Vicuña, que fue presidente de Chile por un escaso tiempo, en el año 29. Entonces, hay una tradición, hay una cosa familiar de lo que yo les califiqué que es más o menos, era un 30% el mundo pipiolo en el país. Y abrumadoramente una mayoría de un 70% estaba por mantener el sistema portaliano. Entonces, había habido generales gobernando, generales exitosísimos en las campañas militares y también exitosos, muy exitosos como gobernantes. En este caso, Joaquín Prieto, que había vencido en la batalla del Ircay el año 30, venció a Ramón Freire en esa batalla, desplegando una astucia y un ojo militar, un sentido bélico, estratégico y táctico para hacer movimientos y para derrotar a todos los movimientos pipiolos en el combate de Ochagavía, etc. Eso fue la Guerra Civil del 29, donde participó el padre de Manuel Baquedano con Joaquín Prieto. Pero sucedió que esta famosa, comillas, aristocracia penquista, aristocracia en Concepción, que era una aristocracia militar, y que ya llevaba dos presidentes, que era Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, cada uno con 10 años, se habían repetido los periodos, porque había una elección en el intertanto, eran 5 años que se reelegían por otros 5 años. Por lo tanto, esos decenios, esos dos primeros decenios, lo natural, comillas, lo natural era que hubiera sido José María de la Cruz, que era un general penquista. Y como había sacado un grueso de votaciones en Concepción y en La Serena, que son dos núcleos urbanos que están equidistantes a la metrópoli Santiago, y que tienen su importancia. Por lo tanto, ahí había 27 electores y José María de la Cruz el 13 de septiembre desconoce las elecciones y comienza la movilización de las tropas del sur. Y entonces describí todo eso como aconteció
ese combate de las colinas de Urra, la toma de Chillán por uno y por otro, el cruce de lo que fue el cruce del Maule y mil cuestiones. Ya, todo eso se describió en el video anterior. Entonces, en paralelo a eso, 100% en paralelo a eso, en los mismos meses están sucediendo cosas en los otros lugares, y eso es lo que vamos a nosotros a describir en este video. La insurrección de Concepción era una insurrección que no tenía características ideológicas. No habían llegado para allá los demagogos, los revolucionarios, termocéfalos, totalmente apasionados con su idea de la lectura del libro de Lamartine, se llamaba les Girondins, los girondinos. Entonces eso era lo que había calentado y todo ese calenturamiento, toda esa cosa que había sucedido en Santiago principalmente, había, había llevado a un motín que fue un intento de golpe de Estado. Se le llama motín de Urriola, pero el motín de Urriola del 20 de abril no fue un motín, fue un intento de fue un golpe de Estado que fue fallido gracias a la fuerza de carácter de Manuel Bulnes, que todavía era presidente. Entonces, en Santiago quedaron exhaustas, quedaron agotadas, exangües las fuerzas revolucionarias. Solamente quedaba un joven, que era Domingo Santamaría, que después fue presidente. Todos estos jóvenes eran ultra izquierda y después llegaron a administrar el sistema portaliano. Eran todos de liberales, masónicos, y fueron los que gobernaron mientras el pueblo chileno, con el ejército chileno, libraba las batallas en la guerra del Pacífico y era triunfante. Entonces el ejército y el pueblo chileno dieron ese triunfo, pero la masonería hizo que ese triunfo se transformara en un fracaso diplomático con el Tratado de Ancón mal redactado. Perdimos Tacna después, y con el Tratado del 23 de julio de 1881, cuando Chile era vencedor con un ejército tremendamente poderoso y veterano, un tratado con Argentina donde cedimos toda la Patagonia Oriental, en circunstancias que teníamos nosotros presencia de bandera chilena y de chilenos hasta el río Santa Cruz. Por lo tanto, teníamos toda la costa que enfrenta a las Malvinas, toda esa costa que está enfrente de las Malvinas, Río Gallegos, todo eso era de posesión chilena y renunciamos. Tuvimos que sacar las banderas chilenas de esos lugares que daban hacia el Atlántico. En fin, esto era una generación que se expandió y después fue moderándose porque vino el juego de la Realpolitik y tuvieron que ellos ir adaptando sus frenesíes liberales, pero ese frenesí liberal se fue adaptando también porque ellos fueron madurando, fueron más moderados, y vino todo lo después, el tema del sacristán, el año 56, 1856. Después vino todo lo que era el matrimonio civil, los cementerios laicos, la libertad de culto, todas esas cosas que fueron batallas de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, tenemos que decir que Concepción era simplemente un núcleo que tenía una gente que tenía un orgullo por ese lugar, porque era un lugar que había durante casi 300 años, había sido un lugar de donde se daba la lucha contra los araucanos. A todo esto los araucanos participaban de la política y se consideraban chilenos, y participaban los, los caciques en su gran mayoría a favor de Cruz, porque decían que Cruz, el apellido de Cruz era como donde había muerto nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto era de Dios. Y el apellido Montt ellos no lo sabían pronunciar, entonces decían montes, y los montes están llenos de leones, porque ahí estaba el puma, entonces en los montes está el león, por lo tanto es la maldad, montes. Y a partir de ese motivo, los araucanos se plegaron al ejército que los controlaba, los vigilaba, los contenía, que era el ejército del sur, y aportaron lanzas, miles de lanzas para esta causa. Entonces, en
En La Serena era diferente, porque La Serena había participado en la era Pipiola, que fue de 1823 a 1830, después de la abdicación de O'Higgins hasta el triunfo en Lircay de Joaquín Prieto contra Ramón Freire, a partir de que se impone, a partir de una victoria militar, con la fuerza se instala el sistema portaliano. Y en La Serena había quedado ese recuerdo como un recuerdo dulce. La época en que se hizo, por ejemplo, la Constitución Federalista de José Miguel Infante, el año 26, se decretó que La Serena iba a tener un Congreso propio y era un Estado independiente cuando se ensayó el federalismo. Por lo tanto, La Serena tenía un recuerdo romántico y hermoso de lo que era Pipiolo, y por lo tanto votaron por el general Cruz y se plegaron a la Revolución del Sur de una manera a través de concilios, a través de asambleas, de consejos, de comisiones y mesas de trabajo y todas estas cosas que no sirven para nada. Entonces ellos no tenían verticalidad de mando, era un asambleísmo. Entonces, como no había verticalidad de mando, tampoco había una estrategia clara para enfrentar a las tropas del gobierno. Entonces, lo primero que se hizo fue organizar un, un regimiento, había 600 cívicos. Los batallones cívicos habían sido fundados por don Diego Portales en la época a comienzos de 1830, para contrarrestar a los militares que podían hacer motines en toda América Latina, en toda Hispanoamérica, perdón. Había motines, había golpes de Estado, etcétera. Entonces, lo que había que evitar para que funcionara la ley, el imperio de la ley, en esta democracia o república con sufragio censitario, donde votaban algunos sobre los 25 años, que tuvieran alguna propiedad, que estuvieran casados, etcétera. Había requisitos para votar, lo que me parece correcto. Eso es lo que debería existir ahora, esos requisitos sobre 25 años. Bueno, es otro tema. Y entonces estos batallones cívicos estaban en todas las ciudades. Y el batallón cívico de La Serena estaba constituido por padres de familia que vivían en La Serena, que eran 600 hombres, armados con armas de fuego, pero con poca munición. Entonces, Carrera, había un hijo de Carrera, que era José Miguel Carrera Verdugo, era el primero. José Miguel Carrera Verdugo es el de la independencia. Este era José Miguel Carrera, se me olvidó el otro apellido, pero ustedes lo pueden googlear. Él era un joven caballeroso, simpático, apuesto, igual que su padre, y tenía herencia de su padre. Entonces él tenía un sistema de seducción y era un líder, pero era un líder que no tenía conocimientos militares ni había tenido tampoco una función, un cargo administrativo de mando. Por lo tanto, él era más bien algo decorativo y que inspiraba en el corazón y en las emociones de los serenenses el tener este líder. Pero este líder tenía ciertas cosas claras. Decía, ya que Santiago quedó desguarnecido, producto de que tuvo que enviar refuerzos a Bulnes para que Manuel Bulnes, que era general en jefe, ya no presidente, porque había entregado la banda presidencial el 18 de septiembre de ese año, había entregado la banda presidencial a Manuel Montt, que era el problema. Manuel Montt era la elección de Manuel Montt era lo que produjo esta guerra civil. Entonces, este Fontecilla, Fontecilla, sí, este José Miguel Carrera Fontecilla, junto con un tal Munizaga, que era su compañero de ruta, que había sido alcalde del lugar, etcétera, organizaron un cuerpo de ejército para ir a atacar Santiago por la espalda, es decir, desde el norte, ir desde La Serena rápidamente a marchas forzadas y llegar a Santiago, a ocupar Santiago, que iba a estar desguarnecida. Sin embargo, el gobierno, al mando de Manuel Montt, recién elegido presidente, y con el ministro del Interior, que era don Antonio Varas,
que decía aquí, les voy a leer porque Antonio Varas decía en una carta muy divertida, dice, Antonio Varas dice, muy buena presa ha hecho usted y ha tenido razón para decir que Dios es pelucón. No podía ser de otro modo. ¿Cómo diablos persuadirse de que pertenezca al partido de la traición, de las mentiras, de los motines, de los crímenes, del saqueo? Dios está con nosotros, amigo, y si nos hace pasar malos ratos, nos hará, sin embargo, salir como vamos saliendo de las presentes dificultades. Esa era la conciencia de los pelucones. Entonces, Antonio Varas dijo, bueno, estoy exigido por sucesivas cartas del general Manuel Bulnes, ex presidente, ahora general, en jefe de todo este movimiento, de los militares leales al gobierno. Entonces, él estaba siempre exigido de que enviar cañones, enviar caballos, enviar nuevos soldados, pero venía desde el norte José Miguel Carrera Fontecilla con, eh, con Arteaga, que era otro. Arteaga había venido desde Cobija, estaba viviendo en Cobija y llegó a La Serena a hacerse cargo. Por otro lado, en La Serena capturaron dos navíos, el navío el Fairplay y el Arauco, que eran dos navíos que estaban surtos en la bahía de Coquimbo, los tomaron. Y esos dos navíos tenían bandera inglesa, eran navíos de mercantes. Y ahí José Miguel Carrera quería ir en esos navíos a buscar en Lima pertrechos, más fusiles y más municiones y cañones. Sin embargo, como estaban en los consejos y en estos concilios y en estas asambleas, tomaron la decisión de enviar al Fairplay a dar un abrazo de confraternidad hacia Talcahuano para abrazar y enviaron 20,000 pesos para ayudar al general Cruz en Concepción. En circunstancias que era más razonable enviarlo a buscar más pertrechos. Entonces, sin esa ayuda de pertrechos, con lo que podían tener Carrera y Arteaga, que era otro, pero Arteaga sí que tenía conocimientos militares, había ejercido el mando, había tenido experiencia como oficial, era del ejército, y al mismo tiempo había tenido experiencia de administración, de mandos administrativos. Por lo tanto, él era el corazón y el cerebro de todo este pequeño regimiento que llegó a Tongoy, llegó a Los Vilos, y en un momento determinado llegaron dos avisos a mata caballo. Matando caballos, llegaron desde el norte, desde La Serena, avisando de que los gobiernistas, que era la élite, que eran los millonarios, los magnates de Copiapó, que estaban haciéndose cada día más millonarios con la explotación del mineral de Chañarcillo, el mineral de plata. Y se había establecido ahí un primer ferrocarril, el primer ferrocarril del hemisferio sur era chileno entre Caldera y Copiapó. Ese primer ferrocarril que había traído un inglés llamado Wheelwright. Había muchos ingleses que tenían minas. Estaba la mina de Tamaya, que era una mina de cobre. Había muchas minas de cobre pequeñas explotadas por ingleses que llegaron corriendo felices una vez que ya estábamos viviendo como independientes. Porque cuando estaba el Imperio Español, la monarquía católica española no permitía el ingreso de estos herejes, protestantes, anglicanos, etc. Entonces, eh, en, en, eh, en Copiapó se armó un ejército pequeño de 900 hombres para ir a, al mando de un tal Prieto, que era también, era pariente del otro Prieto, era otro Prieto que estaba en Caldera, en el norte, perdón, en Copiapó, y ese ejército iba caminando para ir a tomar La Serena, iba a ocuparse La Serena. Y por otro lado llegó otro matacaballo desde el sur que avisó que en Papudo había desembarcado
un destacamento al mando de, ¿cómo se llamaba este? Villarreal, se me olvida el nombre. Bueno, Vidaurre. Él era Vidaurre Leal, se había puesto el apellido Vidaurre Leal, porque los otros Vidaurre habían protagonizado el motín de Quillota contra eh, Diego Portales el año 1837 y habían eliminado a Diego Portales, lo habían ajusticiado y fue el combate de Barón, etcétera. Todo eso es otro tema que es muy interesante. Entonces, el Vidaurre Leal fue enviado por Antonio Varas, el ministro, con un destacamento a enfrentar y a parar a Arteaga y a Carrera, que venían de La Serena a tomar Santiago. Entonces ellos estaban entre Tongoy y Los Vilos, como se dice, estaban entre Tongoy y Los Vilos, llegaron estos dos matacaballos a decirles esto es lo que está sucediendo. Y Carrera, que era el jefe, pero como les digo, el jefe militar era Arteaga porque tenía experiencia. Carrera era el jefe honorario, pero él tomaba decisiones estratégicas. Y pensó bien, porque dijo, bueno, lo que me queda aquí es regresar, dar vuelta, dar cara, dar vuelta, dar espaldas a este y regresar y salvar a La Serena de esta incursión que viene del norte de Copiapó, de los gobiernistas, al mando de este Prieto. En lo contrario, mejor es dejar que La Serena se pudra y vamos nosotros a marchas forzadas a tomar Santiago. El mejor botín es tomar Santiago. Entonces vamos a marchas forzadas. Entonces lo que hicieron en Los Vilos, ellos se fueron por tierra adentro, a través de los valles, a través de Yapel, Cornbambalá, todos estos valles, para llegar al Quilimarí y después llegar por Petorca y de Petorca, por el lado de la precordillera, a través de Petorca, llegar a San Felipe, sumar las milicias que podrían sumarse a la revolución en San Felipe y llegar a Santiago. Ese era el plan de Carrera hijo. Y así lo ejecutaron. En tanto, el Vidaurre, que estaba en Papudo, le llegan información de los espías del gobierno de que Carrera estaba haciendo ese movimiento y Vidaurre entendió inmediatamente, leyó inmediatamente cuál era el propósito que tenía Carrera hijo. Y, y se fue por el valle, se fue por donde es La Ligua, Cabildo, yendo hacia Petorca para cortarle a marcha forzada, a toda velocidad, para cortarle el camino a Carrera hijo que iba hacia Santiago. Y se encontraron en el sur de Petorca y Arteaga cometió un error muy grave porque tenían inferioridad numérica y las tropas que venían de La Serena no tenían experiencia, en cambio las tropas que venían de Santiago eran del regimiento Buin, que habían participado, eran veteranos que habían participado en la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Por lo tanto, eran tipos de mejor calidad como soldados, por lo tanto, lo que le correspondía a Arteaga, que no se le iluminó la ampolleta, no hubo ocurrencia, de ocupar las posiciones defensivas que estaba ahí mismo, unas posiciones defensivas en los cerros, y en vez de eso se enfrentó a campo despejado a fuerzas que los batieron y los derrotaron, eh, tomando 200 prisioneros que los pasaron, esos 200 prisioneros con instrucción militar, los pasaron al bando del gobierno y Carrera con Arteaga tuvieron que huir del campo y llegaron a Tongoy. En Tongoy tomaron una chalupa, un botecito pescador chico, y llegaron a la desembocadura del río Elqui para reforzar y tomar el mando de La Serena, que estaba siendo asediada por este tal Prieto, que este Prieto iba con tropas, eh, en, llevaba unas tropas de distintas condiciones, pero lo más llamativo era dos escuadrones de caballería que eran argentinos, que habían peleado en las guerras civiles en Argentina y que odiaban al dictador Rosas y querían volver a retomar la guerra contra Rosas en el sector cuyano, en el sector de San Juan, Mendoza,
Y esos argentinos tenían experiencia de guerras en la Pampa Argentina donde se hacía de todo, violaciones, saqueo, etcétera. Entonces, estos dos escuadrones querían complacer al gobierno, querían tener una buena conducta con el gobierno de Manuel Montt, con el gobierno chileno, para que el gobierno chileno apoyara eventualmente en el futuro una expedición de argentinos y chilenos contra Rosas. Y tenía el batallón de cívicos de Copiapó, etcétera. Entonces, cuando llega a, a La Serena, se encontró Prieto con que La Serena estaba muy bien defendida porque Arteaga era un estratega muy instruido en lo que era defensivo. Y en 48 horas, una vez que llegó de su derrota en la batalla, en el combate de Petorca, Arteaga llegó y eh, hizo un sistema de defensas tremenda. O sea, en 48 horas movilizó todo el mundo. También había un cura, que era el cura que era el cura a la autoridad religiosa, era pipiola y era igualitarista y era libertario y era ultra izquierda, el cura. Entonces se paseaba por las trincheras y por todas estas casamatas que habían hecho de las casas, los edificios los transformaron en verdaderas fortalezas. Él iba a caballo con su sotana y con una espada y llevaban la otra y llevaban el copón con las hostias consagradas y le repartía hostias consagradas a los soldados porque él consideraba que la causa la causa republicana era la más importante y Dios estaba con él. Entonces, este cura y otros dos más. Había un capellán de apellido Vera y este otro cura que eran los que insuflaban el ánimo en este momento ya patriótico, porque ellos supieron que venía este destacamento de argentinos, eran 200 argentinos, y entonces dijo, no, nosotros tenemos que defender nuestras familias de estos eh, energúmenos que son los argentinos que vienen de otro país y además estos otros que son bla, 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 bla. Entonces, el espíritu, la moral que tenía La Serena era la misma moral que tenía el francés en París en el año 1793, en la convención, en la época de la convención, en que fabricaban cañones como locos en París y salían todos los milicianos a luchar contra los prusianos, contra los austríacos, contra los ingleses, contra los franceses, etcétera, etcétera, contra los mismos franceses y contra los españoles. Entonces, lo que fue Valmy, esa batalla de Valmy, este era el espíritu jacobino, el espíritu de fervor revolucionario, muy diferente a lo que era el sur. Acuérdate que en el sur había mucha deserción porque no entendían cuál era el motivo. El motivo era simplemente para los que estaban bajo el mando del general José María de la Cruz, era que nuestro general fuera el presidente, pero no tenían ese adoctrinamiento, ese catecismo jacobino revolucionario. Entonces, llegó este hombre, este Prieto, con sus tropas argentinas, chilenas, eh, y no fue capaz, no se atrevió a atacar como él pensaba, de lleno a La Serena, y hizo un movimiento oblicuo a través de lo que ahora es todo lo que es donde estaban estas colonias italianas entre La Serena y Coquimbo, y fue y tomó Coquimbo. A todo esto, los revolucionarios que habían tomado el Fair y el Arauco, que se paseaba por las costas chilenas, el embajador británico en Santiago eh, pidió una entrevista con el presidente y le dijo, nosotros, esos dos barcos, si bien son de propietarios, Lambert, que era un propietario chileno, el otro también, eran millonarios chilenos que tenían estos dos barcos como propiedad, pero estaban bajo la bandera británica. Entonces los británicos dijeron, nosotros no queremos que gane la revolución, porque queremos hacer buenos negocios con ustedes, queremos que Chile como siga en este pedestal, en este lugar número uno de Hispanoamérica, indiscutible, el primer lugar de Hispanoamérica. Y nosotros como ingleses y su majestad británica no quiere que ustedes sucumban nuevamente, como todos los demás, en una anarquía. Por tanto, estamos por ustedes, por el gobierno, apoyamos al gobierno. Y como estos dos barcos eran de bandera inglesa, nosotros los vamos a capturar.
y fueron a capturarlo los ingleses. La flota de su majestad británica, que estaba en el Pacífico, fueron a capturar estos dos barcos y los perdieron. Uno estaba en Talcahuano, y en Talcahuano estaba Pedro Félix Vicuña, que era hijo de don Francisco Ramón Vicuña, que había sido presidente esporádicamente el año 29 y que él había pedido de parte de los pipiolos de esa época que atacaran al barco Aquiles, que Aquiles era de los conservadores, y los ingleses bombardearon y tomaron le dispararon y tomaron el barco Aquiles. Entonces ahora se daba vuelta la tortilla y Pedro Félix Vicuña sufría la toma de este barco, sufría lo mismo que había sufrido su padre, pero su padre lo había hecho por los pipiolos y ahora era al revés. Entonces se daban historias que eran como karmas y dharmas. Y entonces Prieto tomó Coquimbo y en ese momento hubo un asambleísmo en La Serena, un tremendo asambleísmo, y dijeron, nosotros vamos a ir, nadie comandaba la cuestión, entonces vamos a ir a atacar a Prieto y vamos a recuperar Copiapó, perdón, Coquimbo. Entonces fueron en dos destacamentos con las tres armas, llevaban cureñas con cañones, llevaban jinetes, que sí, fueron a tomar Coquimbo. Y en ese momento, Prieto, que tenía un buen ojo militar, vio que los dos destacamentos estaban separados, se habían distanciado uno de otro y fue a atacar a uno de ellos. Y fue con todas sus tropas a atacar a ese destacamento en lo que era Peñuelas, donde está la playa Peñuelas, donde está la caleta de Peñuelas. El que conoce Coquimbo va a saber que ahí está Peñuelas. Y ahí en Peñuelas hubo un combate. El combate fue, la caballería salió arrancando, la caballería de La Serena, y la infantería puso resistencia, pero ya con dos o tres cargas de caballería salieron arrancando también. Y la otra división que no entró en combate salió arrancando y llegaron a La Serena, y en La Serena tocaron las campanas porque celebraron que había sido una victoria, pero no era ninguna victoria, eso fue una derrota. Entonces Prieto va con sus tropas a a sitiar La Serena, y llega un refuerzo a través del mar, se embarcan en Papudo las tropas de Vidaurre, algunas van para el sur a reforzar a Bulnes, se van a desembarcar en lo que se llamaba Nueva Bilbao, que es Constitución, donde desemboca el Maule, y de ahí van a reforzar a Bulnes. Y el resto, un resto pequeño, a reforzar a Prieto, y Vidaurre se hizo cargo de toda esta, con otro más que se llamaba de apellido García, no, García, no me Garrido, una cosa así. Entonces eran tres generales que estaban ahí asediando La Serena. Y La Serena aguantó muchísimo, porque esto comenzó a comienzos de octubre, todo octubre, noviembre, hasta diciembre, o sea, hasta mediados de diciembre, hasta finales de diciembre. O sea, La Serena fue tomada el 31 de diciembre de 1851. Por lo tanto, estuvo 3 meses sitiada, con bombardeo permanente de la artillería gobernista, con incendios, con entradas y salidas de tropas de los sitiados, de los revolucionarios que salían y se enfrentaban afuera. A su vez, también los gobiernistas ingresaban a la ciudad, tomaron el perímetro, la periferia, tomaron dos iglesias, dos conventos, y desde ahí presionaban. Los de La Serena tenían en posesión 9 cuadras, 9 manzanas que estaban ultra defendidas y habían sido abastecidas con víveres. Por tanto, la gente tenía, no habían salido los civiles y tenían para comer, la tropa tenía para comer, y el sitio se fue dando largo, largo, largo. ¿Qué sucedió? Que hubo un problema de mando al interior, y Arteaga estaba cabreado con José Miguel Carrera Fontecilla y lo metió preso. Y metió preso también a Fontecilla, a Munizaga, que era su, su amigo y su collera, digamos. Entonces, estaban presos
y Arteaga tomó todo el mando de toda esa situación en circunstancias muy difíciles, pero llegó el aviso de el tratado que había realizado Bulnes con el general Cruz en el sur, después de la batalla de Loncomilla. Entonces, por tanto, el tratado, que era una capitulación elegante, ese tratado fue firmado eh, por todos los que estaban ahí, es decir, principalmente por José María de la Cruz, después de las comillas, no fue una derrota, pero fue un desangramiento de la batalla de Loncomilla, que lo que más se produjo fue la baja de la moral y la deserción del ejército del sur, porque no tenían conciencia de por qué peleaban. Entonces se firmó este tratado, que era una capitulación, y se comprometía el general Cruz de enviar estas copias a los distintos revolucionarios en distintos lugares. Entonces, el lugar más importante era La Serena y llegó ahí el documento. Lo vieron y Arteaga dijo, no, esta cuestión es efectiva. Otros que eran los abogados comprobaron que la firma era correcta y por lo tanto había un tratado. Y Arteaga lo que hizo fue dar un discurso a la gente en la plaza diciéndoles que había que capitular porque ya se había capitulado en el sur y no había cómo seguir la guerra porque ya era ridículo y era un desangramiento absurdo continuar con la guerra y con esta, más encima que estaban cercados. O sea, las opciones del norte eran lo que hizo el Carrera Hijo de ir a agarrar Santiago por la espalda a través de San Felipe, de Chacabuco, llegar a Santiago. Esa era la única opción y en ese momento era expansiva y agresiva la revolución de La Serena. Pero una vez que fue la batalla, el combate de Petorca, que fue una derrota para Carrera Hijo y Arteaga, por tanto, ellos tuvieron que huir hacia Tongoy, de Tongoy tomar una chalupa, llegar a La Serena, y La Serena lo único que podía hacer era resistir. Tanto así que en un momento llegaron a un acuerdo y dijeron, si el general Cruz gana, ustedes se rinden. A Prieto, a Vidaurre, a Prieto, Vidaurre, ¿ya? Y a Garrido. Ustedes se rinden. Pero si nosotros perdemos y gana Bulnes, nosotros nos rendimos. Pero ese acuerdo no se pudo lograr porque traía una baja de la moral combativa de los dos que estaban en esta guerra horrible de sitio, porque ya no quedaba nada, había destrucción de todas las casas de La Serena, prácticamente, no quedaba nada en pie. ¿Y qué pasó? Que el pueblo dijo, no, esto no está bien, el tratado no está bien. Empezaron con tinterilladas a discutir lo que era el tratado, dijeron, esto no nos... Tenemos que enviar un emisario nuestro a Santiago a discutir las pormenores del tratado, sin ninguna fuerza efectiva, solamente mantener esa posición que era tener 9 cuadras, 9 manzanas en La Serena. Entonces, Arteaga tuvo que huir y Vidaurre le dio acogida y le ofreció a todos los oficiales que quisieran, eh, que buscaran que la tropa y la gente y los revolucionarios de La Serena tomaran la bandera blanca definitivamente, eh, les daba, eh, ¿cómo se llama esto? Amnistía. Entonces les perdonaba todos sus pecados y con la finalidad de que no siguiera habiendo un derrame de sangre inútil. Pero la gente quería seguir peleando. Entonces querían seguir luchando por su revolución y llegó otro más, llegó Carrera tuvo que salir arrancando, Munizaga también tuvo que salir arrancando, después vino otro que también lo llamó a la cordura para que no siguieran peleando, también tuvo que salir arrancando, y todos se fueron a refugiar con Vidaurre, el general, el coronel Vidaurre, que era del gobierno, que estaba asistiendo. Y a todo esto llegó un aventurero que era hijo de un oficial que había muerto en la batalla del Ircay en 1830, y él había tenido la vocación de seminarista y había ido a estudiar para ser sacerdote y era un gran predicador porque había sentido que el Espíritu Santo se le llenaba
y que él se autodivinizó. Entonces finalmente el obispo le dijo, oye, corta tu deseo. Tú no puedes ser sacerdote porque tienes locuras, eres muy delirante. Tenía locuras de que se creía él un mesías. Entonces predicó en los púlpitos en Mendoza, lo echaron, volvió a cruzar la cordillera, fue profesor, se aburrió de ser profesor, después fue, eh, 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 hacía eh, suerte con las cartas, eh, trabajó en un prostíbulo, o sea, hizo mil cosas y todas las cosas le parecían, se aburría de todas ellas. Era un tipo medio loco, bastante loco, y llegó muy bien vestido porque había robado esos trajes y llegó como de, el yerno del general Cruz, que estaba casado con una hija del general Cruz. Y todos empezaron a tocar las campanas en la iglesia en La Serena. Llegó este hombre diciendo, estamos todavía, aún hay patria, ciudadanos, aún hay patria. Y llegó con una carta, que era la carta de Pedro Félix Vicuña, que era anterior al tratado, cuando después de Loncomilla, cuando las tropas de Bulnes se habían dispersado en la batalla de Loncomilla, y él lo interpretó como un éxito militar, escribió estas cartas a todos los revolucionarios de distintos puntos, y llegó este con la carta de Pedro Félix Vicuña, el papá de Benjamín Vicuña Maquena, que decía que habían ganado en Loncomilla. Por lo tanto, dijeron, ese tratado no puede ser, ¿por qué ganamos en Loncomilla? Sin reparar que la carta tenía una fecha anterior al tratado. El tratado fue unas 2 semanas o 3 semanas después de la batalla de Loncomilla. Por lo tanto, el tipo lo nombraron jefe y en ese momento se desató la borrachera porque no había un orden, ya la anarquía se desató y comenzó en la noche de ese día 8 9 no, era en la noche, no me acuerdo, cerca de la Navidad. Todos estos revolucionarios, incluidos los argentinos, no, los argentinos estaban en otro lado, perdón, incluido, no quiero meter a los argentinos en esto, los revolucionarios comenzaron a, a saquear, a emborracharse, a matar a quien le quisiera, asesinatos. Y lo más que se dio fueron violaciones de las mujeres serenenses, madres, hijas, viudas, todas. No todas, pero muchas. El gobernista no se atrevía a entrar, Vidaurre, porque estaban también en un frenesí bélico. En un momento terminado, entra Vidaurre con las tropas en la mañana a poner el orden y se percata de que 200 hombres, el resto, la guarnición que quedaba, que eran 200 hombres de La Serena, se habían enterado de que había habido una insurrección en Atacama, en Copiapó. ¿Por qué? Porque de Copiapó salieron todos estos destacamentos al mando de Prieto, recordarán, fueron a sofocar la revuelta de La Serena y Copiapó quedó desprotegido. Por lo tanto, un comerciante de Huasco, de apellido, se llamaba este gallo Barahona. Barahona era un tipo que tenía una capacidad de mando y hizo una estratagema de golpe militar en Copiapó y tomó Copiapó y armó las milicias, fueron a la mina de Chañarcillo, tomaron a los peones en Tamaya, se rebelaron los mineros, los mineros fueron y en vez de ir a reforzar, porque se mandaban solos, fueron por el apetito del saqueo, fueron eh, a Ovalle y en Ovalle la gente tuvo que resistir. Toda la gente se armó como pudieron, llegó un refuerzo del gobierno de 150 soldados y resistieron el embate de más de 500 mineros que llegaron a saquear. Iban con mulas para saquear y en las mulas, en vez de llevar lo que ellos pensaban que iban a saquear, se llevaron a sus heridos y a sus muertos. Entonces, eso fue un fracaso militar porque ¿cómo hicieron que se sublevara la gente por la promesa del saqueo? La promesa del saqueo es lo que había llevado a esa insurrección de los mineros en el Atacama. Entonces,
Esos 200 que restaban y que quedaban en La Serena quisieron ir a unirse a los de Atacama y salieron con un cañón y con todos los pertrechos que podían y llevaban amarrado al caballo a Quintín Quinteros, que era este aventurero que, que había sí querido ser sacerdote y que después fue profesor y después fue brujo y mil cosas más, y que el gallo era un tipo con una oratoria que seducía y que dijo, yo no quiero ir a más. Le vino la cobardía, no quería seguir, lo amarraron y lo llevaron en el caballo amarrado, pero sin perder su autoridad. Entonces él contaba después, me llevaban amarrado para ser la autoridad de quienes me vejaban y me torturaban. Es una cosa tragicómica completa. Y ahí Vidaurre, al llegar a ocupar La Serena por fin, el 30 de diciembre, envía un destacamento a parar a estos y los paró, los derrotaron en un lugar camino a Vallenar. Y como les decía, en Atacama, en Copiapó, se había armado un nuevo ejército que era un ejército revolucionario. Entonces ahí el presidente Manuel Bulnes envía un destacamento desde La Serena, se embarca un destacamento, desembarcaron en Caldera y avanzaron tropas regulares, bien armadas, bien disciplinadas, para enfrentar a todos estos milicianos, tropas, batallones cívicos y mineros. Y se produce un combate donde se destaca el teniente Pedro Lagos. Teniente Pedro Lagos porque había una superioridad numérica de los atacameños, pero había una superioridad de calidad de la tropa que tenía el gobierno. Entonces ahí Vidaurre, ¿qué es lo que hace? No era Vidaurre, era otro, que fue con eh, debilitó el centro a niveles ya suicidas, debilitó el centro para parar los dos, las dos tenazas que venía. Barahona atacaba con dos tenazas, es decir, para flanquearlo, quería flanquearlo. Y ahí estaba Pedro Lagos, el teniente Pedro Lagos, que tuvo un comportamiento muy heroico para frenar esa incursión. Y por el otro lado estaba el otro destacamento frenando estas dos brazos, estos dos tenazas para que estaban haciendo un movimiento envolvente. A todo esto, el Barahona, que era el líder de la revolución, al llegarle la noticia del tratado, él dijo, es ridículo que sigamos peleando. Hizo lo mismo que los otros habían hecho en La Serena. Dijo, no, tenemos que volver a nuestros trabajos, tenemos que volver a nuestras casas. Ustedes tienen que hacer una genuflexión y una reverencia a los magnates que están aquí a los magnates de las minas de cobre y de plata. Tenemos que volver no podemos porque ya perdimos. Y le pasó lo mismo que a los otros. Los tipos dijeron, no, queremos seguir peleando. Y por lo tanto, ellos mismos se fueron y para hacer algo al respecto, lanzó estos dos. Quería rodear, como tenía superioridad numérica, rodear al pequeño ejército gobernista que era de 700 hombres. Y ahí se destacó don Pedro Lagos, que después fue el vencedor de Arica y el vencedor en Miraflores. Glorioso. Se puso orden en Copiapó, se puso orden en La Serena, pero en Valparaíso, en paralelo, mientras ocurrían estos hechos, en Valparaíso había un cura, un fraile franciscano, que ocupó el convento franciscano de Valparaíso como un lugar donde se adiestraban y se catequizaba para la revolución. Era un cura sumamente revolucionario. Y este cura, con su sotana, con su sable, congregó ahí a 200 energúmenos, termocéfalos revolucionarios para que tomaran Valparaíso. Y fueron a tomar el cuartel resistía con muy pocos hombres, había 25 soldados ahí resistiendo el ataque de 200. Y Blanco, de apellido Blanco, era el intendente de Valparaíso, reunió 150 hombres favorables al gobierno y se fue a atacar a estos energúmenos, a estos 200, y los dispersó y los derrotó. Pero mientras tanto, como toda la tropa estaba ocupada en pelear por Montt o por Cruz, en pelear
por causas que el pueblo de Valparaíso no estaba ni ahí, se generaron inmediatamente disturbios, saqueos, robos, crímenes y violaciones en los cerros de Valparaíso, que estaban siendo en esa época recién eh, habitados. Entonces, los cerros mismos, en las quebradas, se produjeron una serie de desmanes que eran simplemente no por ninguna causa revolucionaria, ni por el gobierno, ni por nada. No estaban ni ahí con eso. Y se produjeron todos esos crímenes. Al mismo tiempo, en Punta Arenas, el gobierno había mandado a un excelente hombre que se llamaba Muñoz Gamero, de apellido Muñoz Gamero, que había estado entrenando, era marino, se había estado entrenando con la Marina, Real Marina, y nunca, casi nunca, los, los ingleses dan recomendaciones y exaltaciones. Dijeron, este gallo Muñoz Gamero, que tenía 20 años, es extraordinario, es lo mejor que hemos visto y no tiene nada que envidiarle a los mejores oficiales de la Marina, de la Real Marina Británica. Entonces, con esas recomendaciones, con ese desempeño, lo enviaron como gobernador de Punta Arenas, que Punta Arenas estaba recién fundada, porque en el gobierno de Bulnes se había fundado el fuerte Bulnes al lado de donde estaba el puerto de Hambre que había Felipe II había fundado con Pedro Sarmiento de Gamboa en el 1580 y algo. O sea, habían pasado 3 siglos y justo se había fundado el Fuerte Bulnes. Cuando vayan a Punta Arenas, vayan al Fuerte Bulnes porque es extraordinario. Vayan al puerto de Hambre que está abajo en una caleta de pescadores. Extraordinario, todo eso es bellísimo. Y sigan más allá al Faro Forway, que es precioso. Todo eso, unos bosques maravillosos. Bueno, entonces trasladaron ese Fuerte Bulnes porque no había cómo desarrollar una ciudad ahí, porque es una cosa de bosque y montañosa. Entonces en esa montaña estaba el fuerte, pero no era asequible, no era bueno para que haya una ciudad. Y el plan era una ciudad. Entonces trasladaron el Fuerte Bulnes a lo que se llama ahora la Punta de Arenas. Punta de Arenas, que es una punta de arenas, pero que tenía dos riachuelos, dos esteros que podían sacar agua para beber y para cultivar. Y era un lugar bueno para generar una ciudad que se llamó Punta Arenas. Pero para que esa ciudad creciera, el gobierno de Manuel Bulnes enviaba a reos y había 700 habitantes, de los cuales 300 eran reos. Los otros eran 400 hombres, mujeres, qué sé yo, familias, soldados, muchos eran soldados. Entonces, era la política esa. Y se envió también como segundo de a bordo a Cambiaso, que se había destacado porque había estudiado con Ignacio Domeico una serie de materias, era un marino muy destacado, muy intelectual. Entonces Cambiaso era un tipo que tenía el grado de sargento y el otro era teniente. Esos eran los grados que tenía. Entonces Muñoz Gamero mandaba a Cambiaso, Cambiaso al saber, cuando llegó un vapor contando que se había sublevado los destacamentos de José María de la Cruz en Talcahuano y en Concepción, y que había también una insurrección en La Serena y probablemente en Valparaíso, él dijo, esto es la mía. Y apresó a Muñoz Gamero con otro más y con el capellán, que el capellán lo metió en una cárcel a estos tres y dijo, yo mando aquí. ¿Y cómo se apoyó con qué? Se apoyó con los criminales y sacó todos los criminales de la cárcel y, y había otros criminales que estaban en la calle, había distintos tipos de criminales. Y él comenzó a mandar en La Serena. ¿Qué sucedió? Sucedió que Muñoz Gamero dijo, esto no me gusta, yo soy de partidario del rey, o sea, perdón, del rey, bueno, casi lo mismo. Soy partidario de don Manuel Bulnes, de don Manuel Montt, del nuevo presidente Manuel Montt, del sistema portaliano, que no se llamaba en esa época como sistema portaliano, se llamaba del orden, y se fugó. Y se fugó y iba en un bote para llegar a un barco, que era un barco inglés que estaba surto en la bahía. Los ingleses no se percataron de esto y vino un viento y el viento llevó el bote lejos hacia el norte y después hacia el otro lado del estrecho. Llegaron a un lugar donde habían tribus antropófagas, que eran
caníbales, todos estos, los onas que estaban en la Tierra del Fuego, pasaron un montón de pellejería al pobre Muñoz Gamero, con el capellán y con el otro, los tres. Después pudieron pasar al otro lado del estrecho y llegaron o sea, tomaron una decisión, porque en un momento determinado Muñoz Gamero dijo, tengo dos opciones, espero que pase un barco, le hago señales y me voy con un barco hacia el centro de Chile, hacia, qué sé yo, Valparaíso, y ahí traigo refuerzos o yo mismo voy a convencer a la gente de que esto no puede ser. Y él tomó la decisión con el capellán de Punta Arenas, el gobernador y el capellán, fueron regresaron a Punta Arenas para convencer de que eso no podía seguir así. A todo esto, mientras Muñoz Gamero se había escapado, Cambiaso había empezado a colgar de un árbol que había en la plaza de Punta Arenas. En la plaza había un árbol, un roble gigante, con muchas ramas, y de ahí colgaba y dejaba colgando durante días empezó con gente modesta que él pensaba, decía que eso estaban intrigando y querían quitarle el poder, por lo tanto a ellos los ahorcaba en este árbol. Y estaba sometiendo a un régimen del terror a todos estos criminales, porque para someter a los criminales tenías que ser un super criminal. Y Cambiaso, que no había dado muestras de eso, y que había sido un candidato a ser un oficial de la Armada muy culto y muy inteligente. Le había entrado el demonio y estaba metido en este tipo de cuestiones cuando llega Muñoz Gamero con el capellán, con el sacerdote, y dice, quiero tener una reunión con la gente en la plaza para decirles que esto no puede ser. Y en ese momento Cambiaso les dice, aquí ha cambiado todo. Yo soy Cambiaso, yo gobierno esto y ustedes tienen que someterse a mí. Y el cura y el Muñoz Gamero le dijeron, no, esto no puede ser, nosotros no nos sometemos a ti, nosotros damos obediencia a don Manuel Montt, recién electo presidente de la República. Entonces, los metieron presos, hizo una especie de juicio público de asamblea y les declararon la muerte. A Muñoz Gamero se le disparó por la espalda como que fuera un traidor y se lo entregó a los perros. Había una jauría de perros para que se lo comieran. Y al cura, que murió, también lo dejaron ahí y nadie lo fue a enterrar. O sea, tan poca moral había en Punta Arenas que nadie fue a enterrar al pobre cura, que murió gritando, ¡Viva Cristo Rey! Murió bien. Y Muñoz Gamero también murió bien, sin cobardía, una muerte. Fueron dos mártires de Punta Arenas. Y Cambiaso siguió con esto. Y tomó dos barcos. Esos dos barcos llegaron pensando que llegó un barco chileno que venía con autoridades, con sargentos, con algunos militares y algunos presos que venían en buena, porque los mandaba el gobierno, y vieron que no vieron ninguna cosa rara y desembarcaron en Punta de Arenas y llegaron al pueblo, que está ahí mismo, y llegaron a la plaza y fueron aprehendidos por Cambiaso y sus tenía como 400 hombres, no como, eran 400 hombres armados los que tenía Cambiaso. Entonces los tomaron en ese barco, los presos se unieron a la revuelta, los oficiales que iban por el gobierno fueron eliminados y ese barco pasó a ser parte del botín y parte de lo que era esa pequeña, comillas, república del extremo sur del mundo. Y llegó un barco también, que era un barco que venía norteamericano, que venía de California, cargado con lingotes de oro y un lingote grande de plata que llegaba a Punta Arenas y iba desde California a Nueva York. Porque en esa época los norteamericanos tenían que hacer toda la vuelta, no existía el canal de Panamá. Entonces llegó este barco cargado de lingotes de oro, no muchos, pero con un lingote te hacen la vida, joder, con dos, tres, más todavía. Y un lingote de plata. Entonces fue capturado por Cambiaso y su gente, y ahí empezó una borrachera general, las mujeres dejaron de ser propiedad privada, comenzaron a ser propiedad de todos, las pobres mujeres que eran esposas.
que era, dejaron de ser esposas y empezaron a ser propiedad de todos. La borrachera era general. Y en la borrachera, el Cambiaso se le va de lengua con sus amigos, bien curado, les dijo a los gallos, lo que tenemos que hacer nosotros es irnos en los dos barcos. Llevamos a toda la población, todos los que quieran venir con nosotros, en los dos barcos, y después en la costa oriental de la Patagonia vamos a hundir uno de estos barcos o dejar que la gente baje, matarlos a todos, dejarlos abandonados en la Patagonia, pescar a los que son los tripulantes, agarrarlos, a todos los que son pilotos, e irnos con los lingotes, nos vamos a Europa y nos hacemos millonarios y en Europa hacemos la Dolce Vita. Se le había olvidado Cambiaso el lema Liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad y fraternidad. El grito que gritaban en La Serena, el grito que se gritaba en Punta Arenas, ya se había olvidado, porque los lingotes de oro era lo suficiente. Y quienes escucharon esto mientras estaban eran precisamente un piloto y un oficial inglés, que dijeron, aquí se nos va la vida, por lo tanto lo que tenemos que hacer es un motín. Y había 200 hombres en ese barco que eran partidarios de Cambiaso. Por lo tanto lo que tenían que hacer era agarrar a Cambiaso, eh, suprimir, tapar las salidas desde de abajo de los camarotes del barco, que no pudiera llegar nadie a cubierta. Entonces lo que hicieron fue agarrar a Cambiaso de una manera audaz, a Cambiaso y dos o tres de los suyos, tapiar con clavo y rápidamente la salida de estos 200 hombres que estaban durmiendo abajo. Y ahí pescaron a Cambiaso y dieron vuelta, en vez de ir hacia el Atlántico, fueron al Pacífico y llegaron a Valparaíso en abril, o sea, en enero, febrero del año 1852, y en abril del 1852 fue ejecutado Cambiaso con otros más. Otros de sus seguidores fueron fusilados en Valparaíso. A todo esto Cambiaso aprovechó de confesarse con un sacerdote. Así que no sabemos cuál es el destino de su vida eterna. Él murió a los 23 años, lo mismo que Muñoz Gamero. Eran jovencitos. Y ese es el final de lo que es Cambiaso. Yo leí un libro de Cambiaso de esta editorial que le he mostrado, que esta es la editorial, se llama Francisco de Aguirre. Entonces, puras cosas, es una editorial que tenía mi padre. ¿Se fijan? Acá hay otro, por ejemplo, esto. Los días oscuros de Chile, de Manuel perdón, José Manuel Balmaceda. Muy bueno. Esto está escrito por un periodista del diario Times de Londres. Entonces, tenía un libro y de niño leía el tema de Cambiaso, que es un libro. O sea, todo lo que pasó en Punta Arenas es un libro. Hay otro libro que explica lo que pasó en La Serena, porque son cosas novelescas. Y eso es lo que quería entregarles. Novela, entretención, que me encanta. A todo esto, para finalizar, acuérdense que la preventa sebaleft@gmail.com está ahí mi libro Conversión y Apostasía y pueden adquirirlo por 10.000 pesos y me ayudan a la impresión y después vamos a tener el lanzamiento en septiembre. Y viva Cristo Rey.